Si eres de los que viene siguiendo esta serie desde hace tiempo, entonces ya sabes exactamente qué vas a encontrar aquí, pero si acabas de llegar al canal, te explico rápido de qué va todo esto. Esta es una serie donde exploramos desapariciones extrañas, crímenes sin resolver, fenómenos inexplicables y eventos que dejaron más preguntas que respuestas. En pocas palabras, historias donde lo único seguro es que algo pasó, pero nadie ha logrado reconstruirlo, ni resolverlo por completo. Sin quitarte más tiempo, comencemos. Continuemos con el nivel 43. Dorothy Harriet Camille Arnold parecía el tipo de persona que simplemente no podía desaparecer. Era joven, pertenecía a una familia adinerada y conocida de Nueva York, se movía en círculos sociales visibles y tenía una vida que, al menos desde fuera, parecía estar completamente trazada. Pero el 12 de diciembre de 1910, Dorothy salió de su casa en Manhattan para hacer unas compras y nunca volvió. Ese día pasó por algunas tiendas de la ciudad, compró artículos personales y fue vista conversando con una amiga en la zona de Fifth Avenue, pero después de eso su rastro se apagó por completo, y eso es justamente lo que vuelve tan inquietante este caso. Dorothy no era alguien fácil de perder de vista, su familia tenía dinero, contactos y recursos suficientes como para mover detectives, presionar discretamente y remover cielo y tierra si algo iba mal. Sin embargo, ni todo ese poder logró devolverla a casa ni explicar con certeza qué le ocurrió, y lo peor es que la desaparición ya empezó torcida desde el principio. En vez de acudir de inmediato a la policía, la familia intentó manejarlo todo en privado durante un tiempo, en parte por temor al escándalo y al daño social que una historia así podía provocar en su apellido, y en un caso de desaparición, esas primeras horas pueden ser la diferencia entre encontrar a alguien o perderlo para siempre. A medida que pasaban los días, la imagen perfecta de Dorothy también empezó a agrietarse, porque salieron a flote tensiones familiares, un romance que sus padres no aprobaban, frustraciones personales y la posibilidad de que estuviera llevando una vida mucho menos controlada de lo que su entorno quería admitir. De pronto, el caso dejó de ser solo la desaparición de una heredera y se convirtió también en la historia de una mujer atrapada entre las expectativas de su familia, y una vida que quizá quería decidir por sí misma. Con el tiempo surgieron múltiples teorías e hipótesis, como algunos que pensaron que se fugó voluntariamente, o otros que creyeron que fue asesinada. También se habló de que pudo haberse quitado la vida, quizá una posible muerte ligada a un aborto clandestino o incluso de una escapada romántica hacia Europa, pero ninguna logró imponerse sobre las demás con pruebas definitivas. No hubo cuerpo identificado con certeza, no hubo confesión confiable y no hubo una pista final que permitiera decir esto fue lo que pasó, solo quedó un vacío enorme, absurdo y casi imposible en una de las ciudades más visibles del mundo. Por eso la desaparición de Dorothy sigue siendo tan poderosa más de un siglo después, porque no se siente como un caso viejo y distante, sino como una grieta abierta en plena alta sociedad neoyorquina de una mujer visible, buscada y rodeada de privilegios que, aún así, se desvaneció sin dejar una respuesta final. Walter Collins tenía apenas 9 años cuando desapareció en Los Ángeles el 10 de marzo de 1928. Su madre, Christine Collins, le había dado dinero para ir al cine, y desde ese momento el niño simplemente se desvaneció. Al principio, el caso parecía otra desaparición infantil más dentro de una ciudad enorme, así que la policía siguió cientos de pistas, la prensa empezó a presionar y, poco a poco, la ausencia de Walter se convirtió en un problema público para el Departamento de Policía de Los Ángeles. Pasaron 5 meses enteros sin respuestas, hasta que por fin llegó una noticia que parecía milagrosa, de un niño en Illinois que decía ser Walter Collins. La policía presentó eso como una victoria ya que habían encontrado al niño, lo traerían de vuelta y la historia terminaría con un reencuentro emotivo, pero cuando Christine vio al niño, supo de inmediato que algo estaba mal. Ese niño no era su hijo, lo sintió al verlo además de decirlo desde el primer momento, e incluso trató de demostrarlo con registros dentales. Pero en lugar de escucharla, las autoridades hicieron algo tan absurdo como monstruoso, le ordenaron que se llevara al niño a casa y que lo probara durante unas semanas. Sí, que lo probara, como si una madre necesitara convivir con un extraño para descubrir si era o no el hijo que había criado. Christine obedeció, agotada,
presionada y prácticamente acorralada por una policía que no quería admitir que había cometido un error gigantesco. Después de 3 semanas ella volvió con más pruebas, con más firmeza y con la misma verdad de que ese niño no era Walter, pero en vez de reconocer la realidad, un capitán llamado J.J. Jones la desacreditó, la trató como una mujer problemática y la hizo internar en una sala psiquiátrica bajo una medida conocida como Código 12. En pocas palabras, una madre fue encerrada por negarse a aceptar una mentira fabricada por la policía. Poco después, el supuesto Walter confesó que en realidad era Arthur Hutchins Jr., un chico de 12 años que había huido de Iowa y aprovechó el enorme revuelo del caso para hacerse pasar por el niño desaparecido y conseguir un viaje gratis a California. La mentira quedó al descubierto mientras Christine seguía internada injustamente y Arthur fue finalmente enviado a una institución para menores, pero su confesión solo resolvió una mentira. El verdadero centro de la historia seguía intacto, Walter Collins continuaba desaparecido y entonces todo se volvió todavía más oscuro. Mientras el escándalo por el falso reencuentro estallaba, la policía vinculó la desaparición de Walter con los asesinatos de Winneville, una serie de crímenes brutales cometidos por Gordon Stewart Northcott en una granja de California. Gordon y su madre hicieron declaraciones contradictorias y durante un tiempo se sostuvo que Walter había sido una de sus víctimas, pero nunca apareció un cuerpo ni una prueba definitiva que permitiera cerrar su destino con certeza. Y así, el caso quedó atrapado en el peor lugar posible, entre una explicación que parece probable y una verdad que jamás pudo demostrarse por completo. Quizá por eso esta historia sigue siendo tan perturbadora, porque incluso después de desmontar la mentira del impostor, la pregunta más importante quedó intacta. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Walter Collins? Hay casos en los que el miedo aparece de golpe, y hay otros mucho peores, en los que el miedo se instala poco a poco, se vuelve rutina y termina cumpliendo exactamente lo que prometía. Eso fue lo que ocurrió con Dorothy Jane Scott de 32 años, madre soltera que en mayo de 1980 desapareció después de salir al estacionamiento de un hospital en California para recoger su coche. Había acompañado a un colega de trabajo al hospital junto a otra compañera y en algún momento salió sola hacia el aparcamiento para recoger su auto, pero lo que pasó después fue tan breve como inquietante. Sus amigos vieron el coche acercarse a toda velocidad con las luces encendidas, pero en lugar de detenerse para recogerlos, el vehículo salió disparado del lugar y desapareció en la noche. Esa fue la última vez que Dorothy fue vista con vida, pero el verdadero horror del caso no empieza esa noche, en realidad, ya llevaba meses creciendo en silencio. Durante mucho tiempo, Dorothy había recibido llamadas anónimas de un hombre que decía amarla, que afirmaba estar siguiéndola y que en otras ocasiones la amenazaba con matarla. No era el típico acosador abstracto que se esconde detrás de palabras vacías, ese hombre conocía detalles íntimos de su rutina, sabía cómo iba vestida y lograba que Dorothy entendiera de forma espantosa que no solo la estaba llamando, la estaba observando. Y hubo un momento que dejó eso clarísimo porque en una de esas llamadas, el sujeto le pidió que mirara hacia afuera, y cuando Dorothy lo hizo, encontró una rosa muerta sobre el parabrisas de su coche. Ese detalle, por pequeño que parezca, cambia todo, porque demuestra cercanía, control y una voluntad casi enfermiza de hacerle sentir que nunca estaba realmente sola. Después de la desaparición, la historia se volvió todavía más siniestra porque horas más tarde, el coche de Dorothy apareció ardiendo en un callejón de Santa Ana, California, pero ella ya no estaba allí. Y entonces un hombre empezó a telefonear a la casa de su familia, y comenzó a decir frases como la tengo, o a insinuar directamente que la había matado. No lo hizo una vez ni dos, siguió llamando durante años, casi siempre cuando la madre de Dorothy estaba sola. Cuando el padre contestó una de esas veces, las llamadas se detuvieron durante un tiempo, como si quien estaba al otro lado supiera perfectamente con quién quería hablar y cuándo hacerlo. Ese detalle hizo que algunos se preguntaran si el hombre evitaba hablar con el padre por una razón mucho más simple, como que el padre pudiera reconocer su voz. 4 años después, en 1984, aparecieron restos humanos que fueron identificados como Dorothy junto a algunos objetos personales, pero ni siquiera entonces se pudo establecer con certeza la causa exacta de su muerte. Y aunque para la policía el responsable más probable era el hombre que la había acosado y que luego llamó a su familia, nunca lograron identificarlo de forma definitiva. Nunca hubo un nombre,
un rostro ni una persona a la que responsabilizar oficialmente, y por eso el caso sigue abierto en el peor sentido posible, porque todos pueden imaginar quién fue, pero nadie pudo demostrarlo. La muerte de Dorothy Scott sigue siendo tan perturbadora precisamente por eso, porque no se siente como un crimen particular, sino como la historia de alguien que fue observada, elegida y arrancada del mundo por una presencia que casi podía tocarse, pero que jamás terminó de revelarse. Seguimos con el nivel 44. La noche del 2 de agosto de 1973, en Río de Janeiro, Carlinhos estaba en casa viendo televisión con su madre y varios de sus hermanos mientras afuera llovía. Fue entonces cuando la luz de la casa fue cortada, y no está claro si alguien cortó la electricidad desde el terreno o si el que lo hizo ya sabía exactamente dónde estaba la caja de luz. Lo que sí quedó claro es lo que pasó en los segundos siguientes. En medio de la oscuridad, un hombre entró en la vivienda, pidió que le dieran al menor de la familia que estuviera en la casa y obligó a la madre y a los otros niños a encerrarse en el baño. Cuando pudieron salir, Carlos Ramírez da Costa, un niño de 10 años conocido como Carlinhos, ya no estaba. El hombre había dejado una nota escrita a mano en la que exigía 100.000 cruzeiros, una suma muy alta para la época, a cambio del niño. La amenaza en esa nota era directa: si intervenía la policía Carlinhos moriría, y además el padre no estaba en casa cuando ocurrió el secuestro. Según los relatos, llegó poco después y, al enterarse de lo ocurrido, salió corriendo junto a un empleado suyo llamado Abel Alves da Silva detrás del hombre que huía por la zona, pero el rastro se perdió entre un muro y la vegetación cercana. A partir de ese momento, los relatos sobre lo ocurrido empezaron a llenarse de versiones que nunca terminaron de encajar del todo. La nota indicaba un lugar y una hora exactos para entregar el dinero, así que la policía montó vigilancia en el punto de entrega con agentes encubiertos mezclados entre vendedores y curiosos, pero cuando llegó el momento del rescate, nadie apareció a cobrarlo. Ya eso era inquietante, pero luego surgieron más detalles raros, como que los perros de la casa no reaccionaron. El acceso lateral estaba abierto y todo indicaba que el hombre se había movido por la vivienda con una seguridad extraña para alguien que supuestamente acababa de entrar en una casa desconocida y a oscuras. Muy pronto empezó a crecer la sospecha de que no se trataba de un extraño cualquiera, sino de alguien que conocía el lugar o sabía demasiado sobre esa familia. A partir de ahí, la investigación se convirtió en una maraña porque aparecieron sospechosos, testimonios contradictorios, confesiones que luego se derrumbaron, pistas falsas, restos humanos que no eran de Carlinhos y hasta una condena posterior que terminó anulada. En vez de acercarse a una respuesta, el caso empezó a llenarse de tanto ruido que cada nueva línea parecía empujar la verdad un poco más lejos. Más de 50 años después, lo único que sigue intacto es la escena inicial: una casa a oscuras, una madre encerrada con sus hijos y un niño que desapareció en cuestión de segundos. En el condado de Morgan en Alabama, 3 mujeres llamadas Mary Faye Hunter, Juanita Acker y Joyce Drake fueron asesinadas en apenas unos pocos años, y con el tiempo sus nombres dejaron de sonar como casos separados para empezar a sentirse como partes de algo más grande y mucho más incómodo. La primera fue Mary en marzo de 1967, cuando salió de casa en Decatur, Alabama, para ir a una cita en una peluquería durante una tarde lluviosa y nunca regresó. Pasaron meses antes de que aparecieran sus restos en una zona apartada cerca del río Tennessee, pero ni siquiera entonces pudo establecerse con claridad cómo había muerto. 2 años después, en mayo de 1969, otra mujer apareció en el centro de una historia igual de inquietante. Juanita Acker, madre viuda de 3 hijos, estaba viviendo con su familia en un motel después de que su casa se incendiara. Aquella noche se quedó sola en la habitación, y cuando una de sus hijas volvió de madrugada, la encontró en la cama asesinada con 2 disparos en la cabeza a quemarropa. No parecía una escena de furia descontrolada, parecía algo más frío y más preciso porque alguien había entrado mientras ella dormía, y la mató sin darle tiempo ni siquiera a entender lo que estaba pasando. Solo unos meses más tarde, en enero de 1970, volvió a ocurrir con Joyce Drake, una joven madre de 2 hijos, que salió a hacer unas diligencias y desapareció.
Su vehículo apareció abandonado junto a una carretera rural, y poco después su cuerpo fue hallado en una zona boscosa cercana, pero la escena era tan violenta que resultaba difícil creer que todos estos eventos fueran una simple coincidencia dentro de un mismo condado y en tan poco tiempo. Vistas una por una, las tres historias ya eran terribles, pero juntas empezaban a sugerir algo peor. Dos de las víctimas, Mary y Juanita, habían trabajado en una base del ejército de los Estados Unidos llamada Radstone Arsenal, y con los años surgió la sospecha de que Juanita pudiera haber sabido algo sobre la muerte de Mary, o que ambas hubieran quedado ligadas a alguien del mismo entorno. Nunca se pudo demostrar, pero tampoco desapareció del todo la otra posibilidad de que el condado de Morgan hubiera tenido durante esos años a un agresor que cazaba mujeres y que jamás fue identificado. Tal vez ninguna de esas hipótesis sea cierta, o tal vez una de ellas estuvo siempre más cerca de la verdad de lo que nadie quiso admitir. Lo peor es que, con el paso del tiempo, los archivos de la investigación como notas y parte de la evidencia relacionada con los tres casos simplemente desaparecieron. Nadie pudo establecer con claridad cuándo ocurrió, ni bajo custodia de qué agencia estaban en ese momento. En los años 60 y 70, los expedientes de homicidio pasaban con frecuencia entre policías locales, investigadores estatales y oficinas del condado, y la cadena de custodia no siempre quedaba bien documentada. Cuando años más tarde se intentó revisar de nuevo los casos, parte de ese material ya no estaba y nadie pudo explicar si se trató de negligencia, desorden administrativo o algo más. Y ahí el caso dejó de ser solo la historia de tres mujeres asesinadas y se convirtió en algo todavía más desesperante, tres crímenes que quizás sí pudieron resolverse, pero cuyos rastros oficiales se fueron perdiendo hasta volver casi imposible reconstruirlos por completo. El 28 de septiembre de 2008, una familia llegó a un camping llamado John Goodall, cerca de Río Grande en Tierra del Fuego, una provincia ubicada en el extremo sur de Argentina. Es una zona fría, abierta y ventosa, de esas donde uno imaginaría que cualquier movimiento extraño sería fácil de notar, pero fue allí, en medio de un paseo familiar, donde una niña de 3 años desapareció sin dejar rastro. Su nombre es Sofía Herrera y había ido al camping con sus padres, otros familiares y amigos, y todo ocurrió en un lapso brevísimo mientras los adultos buscaban dónde instalarse y preparaban el asado. Cuando volvieron a fijarse en ella, Sofía ya no estaba, y ese es uno de los detalles que vuelve este caso tan difícil de aceptar. No desapareció en una terminal, ni en una gran ciudad, ni en medio de una multitud imposible de controlar, desapareció a plena luz del día en un camping, cerca de su familia y en apenas unos minutos. La búsqueda empezó de inmediato, se rastreó la zona, se revisaron caminos, cursos de agua y sectores abiertos del predio, pero Sofía no aparecía. Y luego surgió algo que volvió todo todavía más oscuro, cuando algunos niños presentes dijeron haber visto a un hombre llevarse a una niña hacia un vehículo. Según ese relato, un desconocido la habría tomado, le cubrió la boca y se la llevó hacia un auto gris. A partir de ahí, la hipótesis del accidente o de una simple pérdida empezó a ceder terreno frente a una sospecha mucho peor, que Sofía hubiera sido raptada delante de todos sin que nadie alcanzara a entenderlo en ese momento. Con los años, el principal señalado fue José Dagoberto Díaz Águila, un jornalero chileno apodado Espanta la Virgen, cuya apariencia coincidía con la descripción aportada por uno de los chicos presentes ese día. Se pidió una captura internacional, pero nunca lograron hallarlo ni reunir una prueba definitiva que dejara cerrar el caso. Y como ocurre en muchos expedientes así, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a separar una pista real de una esperanza desesperada. También hubo otras hipótesis, se habló de una caída, de que Sofía se hubiera alejado sola, de errores en los primeros rastrillajes y hasta de personas del entorno que quizás sabían más de lo que dijeron, pero ninguna explicación consiguió imponerse de forma concluyente. Pasaron los años, circularon posibles parecidos. Se hicieron reconstrucciones de su rostro con progresión de edad y hasta en 2025 volvió a aparecer una esperanza que reactivó el caso con un análisis de ADN, pero el resultado fue negativo y Sofía siguió sin aparecer. Hay casos donde el horror nace de la distancia, y el de Sofía Herrera hace lo contrario, duele porque ocurrió demasiado cerca, demasiado rápido y en un lugar donde parecía imposible que una niña pudiera desvanecerse así.
Por eso su nombre quedó grabado de una manera distinta en Argentina, ya que, años después, el país llamó Alerta Sofía al Sistema Nacional de Emergencia para buscar menores desaparecidos. La familia Soder eran una familia numerosa que vivía en Fayetteville, un pequeño pueblo del estado de West Virginia, en el este de Estados Unidos. George y Jenny Soder tenían 10 hijos y, en diciembre de 1945, 9 de ellos estaban esa noche en casa con sus padres. El 10º hijo no estaba allí porque se encontraba sirviendo en el ejército, además era Nochebuena y, como tantas otras familias, se fueron a dormir después de celebrar. Horas más tarde, de una forma que nunca terminó de quedar completamente clara, la casa comenzó a incendiarse. Jenny se despertó primero y, al descubrir el fuego, despertó al resto de la familia mientras todos intentaban escapar en medio del humo y el caos. George, Jenny y 4 de los niños lograron salir con vida, pero 5 de sus hijos seguían dentro de la casa en el piso superior. George intentó subir para alcanzarlos, pero la escalera que siempre usaba para llegar al techo no estaba en su sitio, y entonces trató de acercar sus 2 camiones de trabajo hasta la casa para trepar desde allí y entrar por una ventana, pero ninguno de los dos arrancó a pesar de que habían funcionado con normalidad el día anterior. El fuego siguió avanzando y, cuando finalmente se extinguió, dejó algo más extraño que una tragedia, porque los 5 niños no aparecieron. La explicación oficial fue que habían muerto en el incendio, pero la familia Soder nunca aceptó esa versión porque entre las cenizas no se encontraron restos humanos claros que demostraran que los cuerpos de los 5 niños hubieran estado allí, y ese fue el primer momento en que la historia empezó a sentirse diferente. Después aparecieron más detalles difíciles de ignorar, como que antes de que el incendio fuera descubierto, Jenny recordó haber oído un golpe fuerte sobre el tejado poco antes de notar el fuego, y más tarde se supo que la línea telefónica de la casa no se había quemado por accidente, había sido cortada. Por separado, cada uno de esos hechos podía parecer una coincidencia, pero juntos dibujaban una noche llena de piezas fuera de lugar porque la escalera no estaba, los camiones no arrancaron, la línea telefónica había sido cortada y, después del incendio, no había cuerpos. Con el paso de los años, los Soder empezaron a sostener una idea mucho más inquietante que la explicación oficial. Ellos planteaban que el incendio no había sido simplemente un incendio, sino que el fuego había ocurrido para ocultar algo peor, y que sus hijos quizá no habían muerto dentro de la casa, sino que habían sido sacados de allí en medio del caos. Décadas más tarde, la familia recibió por correo la fotografía de un joven que se parecía a uno de los hijos desaparecidos, pero nunca se pudo confirmar si aquella imagen era real o si se trataba de una broma cruel, y tampoco apareció jamás una prueba definitiva de que los 5 niños hubieran muerto aquella noche. El incendio sí destruyó la casa, pero nunca consiguió responder la única pregunta que realmente importa. ¿Murieron realmente esos niños en el fuego, o desaparecieron aquella misma noche? Descendemos al nivel 45. En 1955, cerca de la frontera entre Checoslovaquia y Polonia, unos guardias encontraron a un hombre caminando solo por el bosque. No llevaba documentos, no podía identificarse y, según parecía, no podía ni oír ni hablar. Además, cuando intentaron averiguar quién era, lo único que obtuvieron fue un nombre tan común que sonaba casi inventado: Karel Novak. Dijo haber perdido parte de la memoria, afirmó que recordaba muy poco de su vida y que había pasado años moviéndose de un lugar a otro, sobreviviendo como podía, pero desde el principio había algo en el que no encajaba con la historia de un simple desconocido desorientado. Los agentes empezaron a interrogarlo por escrito y cuanto más respondía, más sospechoso se volvía. Su relato estaba lleno de huecos, errores o detalles imposibles de comprobar, y aunque aseguraba haber recibido una educación mínima, todo en su forma de expresarse sugería lo contrario porque no parecía un hombre sin formación, parecía alguien que estaba escondiendo deliberadamente quién era. Con el tiempo, la sospecha se hizo todavía más incómoda ya que los especialistas concluyeron que aquel supuesto sordomudo escribía con demasiada soltura, dominaba varios idiomas y mostraba un nivel de inteligencia y educación muy superior al que él decía tener.
Era como si hubiese escogido una identidad falsa demasiado simple para tapar una vida mucho más compleja, por lo que el caso dejó de ser el de un desconocido hallado en la frontera y se convirtió en una obsesión para los servicios de seguridad del régimen checoslovaco. Durante años lo vigilaron, lo interrogaron, buscaron testigos, rastrearon campos de refugiados, revisaron su pasado y trataron de averiguar si estaban ante un espía, un desertor, un criminal de guerra o alguien que simplemente había decidido enterrarse vivo dentro de otro nombre, pero cuanto más investigaban, más extraño se volvía todo. Algunas personas aseguraban haberlo visto antes en campamentos de refugiados en Alemania y Austria, otras lo recordaban hablando checo con acento extranjero, moviéndose como alguien entrenado y mostrando conocimientos que no cuadraban con la historia miserable que contaba sobre sí mismo. Y luego estaba su comportamiento, porque en un principio fingía no poder hablar ni escuchar, pero más tarde dejó esa actuación atrás y empezó a comunicarse con normalidad, aunque con un acento difícil de ubicar del todo. Para la policía secreta, aquello sonaba a espionaje, y para otros, podía ser simplemente un hombre que huía de un pasado imposible de contar, pero el problema es que ninguna de las dos explicaciones los dejó satisfechos. Lo detuvieron más de una vez, lo procesaron, lo observaron durante años incluso dentro de prisión, intentaron quebrarlo con interrogatorios expertos y vigilancia constante, pero nunca lograron obtener de él una identidad verificable y definitiva. Lo interesante es que el régimen checoslovaco de aquella época no eran cualquier cosa, tenían una reputación muy clara siendo extremadamente eficaces vigilando, interrogando y descubriendo enemigos internos. Y aún así, después de años de interrogatorios, vigilancia e investigaciones, nunca lograron establecer con certeza quién era realmente el hombre que decía llamarse Karel Novak. Karel vivió después durante años bajo esa identidad, trabajó, fue vigilado. Siguió despertando sospechas y murió en 1981 sin haber resuelto el enigma que lo acompañó desde el día en que salió del bosque. La Nochebuena de 1975, en la isla escocesa de Mull, un hombre llamado Peter Gibbs hizo algo que ya sonaba como una mala idea desde el principio. Después de cenar y beber en el hotel cercano al aeródromo de Glenforsa, se subió solo a su pequeña avioneta y despegó hacia la oscuridad, usando como única referencia una pista de hierba sin luces y unas linternas apuntando desde tierra. A partir de ese momento, desapareció sin dejar una explicación clara, porque nadie volvió a ver el avión y durante meses no hubo rastro suficiente para reconstruir qué había ocurrido en aquel vuelo absurdamente arriesgado, hecho de noche, en invierno y sobre una isla rodeada de agua negra. 4 meses más tarde apareció su cuerpo en una colina, a poco más de 1 kilómetro del aeródromo, y fue entonces cuando el caso dejó de parecer solo un accidente y empezó a convertirse en un misterio incómodo ya que, sí, Peter Gibbs había aparecido, pero la avioneta seguía sin aparecer. Lo lógico era pensar que se había estrellado, y de hecho esa sigue siendo la teoría más razonable porque, un piloto que despega de noche, tras haber bebido y con muy poca visibilidad, pudo desorientarse con facilidad, perder la referencia de la costa e intentar un aterrizaje de emergencia cerca del agua, solo para terminar muriendo de frío mientras trataba de regresar. El problema es que el cuerpo no cerraba del todo esa historia, porque no estaba destrozado como cabría esperar tras un impacto brutal, las lesiones eran relativamente menores y tampoco había señales concluyentes que permitieran decir con tranquilidad que había pasado por el mar, así que el caso quedó atrapado en una zona extraña donde la explicación más lógica seguía sin encajar por completo. Además, no había señales de impacto aéreo en la zona, y para un avión ligero eso es extrañísimo. Si cayó en tierra, entonces faltaba el avión, y si cayó en el agua, entonces faltaba una secuencia clara que explicara cómo logró salir, avanzar por ese terreno y acabar muerto lejos del punto de impacto, mientras la aeronave simplemente se borraba del mapa. Con los años aparecieron teorías, discusiones y posibles pistas, pero ninguna logró cerrar el caso de forma definitiva, y al final lo único que quedó fue esa imagen seca de un hombre que despegó solo en mitad de la noche. Meses después lo encuentran muerto en tierra firme y la máquina en la que se fue nunca apareció. Un crucero de Disney no parece el escenario natural para una desaparición sin rastro. Está lleno de empleados, cámaras,
pasillos, cubiertas, zonas restringidas y mar abierto en todas direcciones, así que cuando Rebecca Corriam desapareció dentro del Disney Wonder, lo inquietante no fue solo que nadie supiera dónde estaba, sino que un lugar diseñado para controlarlo todo no pudiera explicar qué le pasó. Rebecca tenía 24 años y trabajaba a bordo del barco como parte del equipo infantil, pero en marzo de 2011, su rutina terminó convertida en una de las desapariciones más extrañas ligadas al mundo de los cruceros. La última vez que fue vista con certeza fue en una grabación de seguridad tomada de madrugada. En ella, Rebecca aparece recorriendo un pasillo de tripulación mientras habla por teléfono, de forma inquieta, como si algo importante ya estuviera ocurriendo antes de que desapareciera. Luego, lo que quizá alimenta más ese pensamiento de que realmente algo malo le estaba ocurriendo, son estas últimas imágenes extraídas de dicho metraje, donde se le ve visiblemente angustiada. Después de esa grabación no volvió a aparecer en los registros conocidos del caso, y cuando no se presentó a su turno, se revisó la embarcación pero no había rastro de ella, así que desde el principio la explicación más repetida fue la caída al mar. Era la hipótesis más sencilla en un entorno rodeado por agua y además las autoridades de Bahamas, encargadas de investigar el caso por el registro del barco, dijeron muy pronto que no habían encontrado indicios claros de la participación de terceros. Pero eso no demuestra que haya sido un accidente o que se haya quitado la vida, solo indica que no había pruebas claras de homicidio. La familia de Rebecca nunca quedó satisfecha con la investigación ni con la forma en que Disney manejó todo lo ocurrido, y con los años insistieron en que había demasiadas respuestas vagas, demasiados huecos y demasiada opacidad en torno a los minutos previos a su desaparición. Esa desconfianza mantuvo vivo el caso, ya que incluso aceptando la posibilidad de una caída accidental o voluntaria al mar, seguían quedando preguntas muy incómodas sobre su estado emocional, la llamada telefónica y lo que realmente se revisó a bordo. La desaparición de Rebecca Corriam sigue perturbando por esa razón, fue vista por última vez frente a una cámara, dentro de un crucero lleno de controles, y aún así nadie ha podido explicar de forma definitiva qué le pasó. La historia del Sarah Joe empieza como una salida de pesca más frente a la costa de Maui, en Hawái, pero termina convertida en uno de esos misterios marítimos que no se vuelven más claros con el tiempo, sino más extraños. El 11 de febrero de 1979, 5 amigos salieron desde Hana a bordo de una pequeña lancha de apenas 17 pies para pasar el día en el mar. Nada en esa salida parecía anunciar una desaparición legendaria, pero el clima cambió con violencia y, poco después, una tormenta golpeó la zona con olas enormes y vientos capaces de borrar cualquier margen de error. Luego de eso, los hombres nunca regresaron, y durante un tiempo la explicación más sencilla y triste fue la de que la embarcación había sido vencida por el mar y que sus ocupantes se habían perdido para siempre en medio del Pacífico. Durante casi una década eso fue todo lo que existió, una tragedia sin cuerpos, sin barco y sin respuesta, pero en 1988 ocurrió algo que no aclaró el caso, sino que lo deformó por completo. Ese año, el Sarah Joe fue hallado en el atolón Bokak, también conocido como Taongi, en las Islas Marshall, a más de 2000 millas de Hawái. Ya eso era increíble por sí solo, porque significaba que la pequeña lancha había logrado cruzar una distancia absurda arrastrada por las corrientes del océano, pero lo verdaderamente perturbador no era el bote. Cerca de allí apareció una tumba improvisada marcada con una cruz, y los restos encontrados dentro fueron identificados por registros dentales como los de Scott Morman, uno de los 5 hombres desaparecidos aquella tarde. Ese hallazgo cambió por completo la lógica del caso, porque una cosa es que una lancha termine arrastrada hasta un atolón remoto, y otra muy distinta es que uno de sus tripulantes aparezca enterrado allí de forma deliberada, mientras los otros 4 siguen desaparecidos. Con el tiempo surgieron hipótesis para explicar esa tumba, y una de las más repetidas fue que pescadores asiáticos ilegales pudieron encontrar el cuerpo y enterrarlo sin avisar a las autoridades, sobre todo porque en la sepultura aparecieron pequeños papeles entre láminas metálicas, un detalle que algunos relacionaron con costumbres funerarias chinas. Pero esa hipótesis nunca se pudo demostrar y tampoco resolvía lo más incómodo, que fue lo que ocurrió exactamente con Scott Morman, cuánto tiempo sobrevivió, si murió en el atolón o llegó allí ya sin vida, y qué destino corrieron los otros 4 hombres.
Al final, el caso de la Sarah Joe sigue siendo tan raro porque parece moverse en dirección contraria a la lógica. Primero parece una desaparición en el mar, luego aparece el bote, después aparece una tumba, y aún así la historia no se cierra, solo se vuelve todavía más difícil de explicar. Y llegamos al nivel 46. Hay desapariciones infantiles que ya de por sí resultan desgarradoras, sobre todo cuando ocurren en un descuido, en un viaje o en un espacio abierto. Pero lo de Jacqueline Dowleby tenía algo todavía más espeluznante, ya que no desapareció en la calle ni lejos de los suyos, sino en su propia cama, dentro de la casa en la que se suponía que estaba segura. En septiembre de 1988, en un lugar llamado Midlothian dentro del estado de Illinois, una niña de 7 años llamada Jacqueline Dowleby desapareció durante la madrugada mientras su familia dormía. Cuando sus padres se dieron cuenta de que ya no estaba, la escena dentro de la casa empezó a volverse cada vez más inquietante, porque había señales de desorden, una puerta entreabierta y una ventana del sótano dañada que podía sugerir una entrada o una salida, aunque desde el principio nada en esa escena parecía lo bastante claro como para contar una sola historia sin dudas. Durante unas horas, el caso fue el de una niña arrancada de la seguridad de su hogar, pero pocos días después apareció su cuerpo en Blue Island, tirado en un terreno baldío y con una cuerda alrededor del cuello, descrita por los investigadores como similar a una cuerda procedente del garaje familiar. Jacqueline había sido estrangulada, y con eso el caso dejó de ser una desaparición aterradora para convertirse en un asesinato infantil todavía más difícil de aceptar, así que la investigación no tardó en girar hacia dentro de la casa. La investigación terminó orientándose hacia la idea de que no se trataba de un secuestro cometido por un extraño, sino de un crimen ocurrido dentro del entorno familiar, y por eso terminaron acusando a Cynthia y David Dowleby, los padres de Jacqueline, de haberla matado y de haber montado toda la escena para fingir un rapto. Sobre el papel, esa teoría parecía ofrecer una solución, pero tenía una debilidad importante porque nunca logró apoyarse en un motivo claro. Más que explicar por qué Cynthia y David habrían querido matar a Jacqueline, la acusación se construyó alrededor de la supuesta falta de intrusión, la oportunidad y una escena que los investigadores creían montada. Cuando esa versión tuvo que sostenerse ante un tribunal, empezaron a notarse sus grietas. Cynthia Dowleby fue absuelta, y aunque David sí fue condenado, esa condena también se vino abajo cuando una corte de apelaciones concluyó que la evidencia no era lo bastante sólida como para mantenerlo como culpable. En otras palabras, el Estado señaló a los padres, llevó el caso hasta juicio y aún así no consiguió cerrar de forma convincente la pregunta más importante de todas. Y ahí es donde el caso se vuelve realmente incómodo, porque si la acusación contra los padres no logró sostenerse con firmeza, entonces vuelve a abrirse la posibilidad de que otra persona entrara en la casa, sacara a una niña dormida en mitad de la noche y la asesinara sin que nunca pudiera saberse quién fue con certeza. También hubo otras líneas, otros nombres y otras sospechas alrededor del caso, pero ninguna terminó llevando a una resolución definitiva. Así que Jacqueline Dowleby desapareció de su cama, apareció muerta días después, y décadas más tarde el crimen sigue dejando la misma sensación insoportable de que alguien hizo algo monstruoso, pero el caso sigue sin resolverse. En el verano de 1995, en Achioji, Tokio, 3 trabajadoras del supermercado Nanpei Yobada fueron encontradas atadas con cinta adhesiva y asesinadas a tiros en la oficina del segundo piso del local. Lo inquietante es que, aunque no ocurrió en la zona de ventas, seguía siendo parte de un espacio absolutamente cotidiano, ligado a la rutina, la normalidad y la sensación de seguridad. Las víctimas eran 3 trabajadoras, entre ellas 2 adolescentes, y según la reconstrucción del caso, fueron reducidas dentro de la oficina y asesinadas con disparos de un revólver calibre 38. Ese detalle era especialmente llamativo porque, en Japón, los crímenes con armas de fuego son mucho menos frecuentes que en otros países, debido al control extremadamente rígido sobre su posesión y circulación. Por eso, el uso de un revólver no solo volvió el ataque más brutal, sino también más anómalo dentro del contexto japonés.
La escena, además, transmitía un orden que resultaba súper incómodo ya que no parecía el resultado de una explosión caótica de violencia, sino de una acción rápida y dominada. Todo sugería que quien entró sabía moverse, someter a las víctimas y salir en poco tiempo. Esa sensación de control es una de las razones por las que el caso sigue siendo tan inquietante, porque da la impresión de que el asesino no improvisó casi nada. En un principio, se habló de un robo, pero esa explicación nunca terminó de encajar del todo. Con el paso de los años, el caso quedó suspendido en una zona extraña porque era demasiado brutal para desvanecerse, pero demasiado opaco para cerrarse con una teoría convincente. Es decir, el misterio no pasaba únicamente por saber quién disparó, sino por entender qué buscaba realmente esa persona al entrar allí. Y quizá eso fue lo que terminó convirtiéndolo en uno de los casos más inquietantes de Japón, no la brutalidad por sí sola, sino la frialdad con la que todo pareció ejecutarse en la oficina de un negocio cualquiera. 3 trabajadoras fueron reducidas, asesinadas y dejadas atrás en el segundo piso del local, como si alguien hubiera entrado sabiendo exactamente qué hacer y cuánto tiempo tenía para hacerlo. Y aun con todo lo que dejó aquella escena, el caso nunca llegó a resolverse. No sabemos cuántos casos más aparecerán en este camino, porque cada vez que parece que ya lo hemos visto todo, surge otra historia que demuestra lo contrario. Y si algo ha dejado claro esta serie es que, mientras más profundo se buscan los misterios sin resolver, más perturbadoras se vuelven las preguntas que quedan atrás. Si te gustó esta nueva entrega, entonces deja tu pulgar arriba y comenta si te está gustando esta serie. Y por supuesto suscríbete, me ayudas mucho para seguir creciendo y ya de paso no te pierdes las próximas entregas acá en el canal. Desde acá enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realiza las espectaculares miniaturas que ves en estos videos. Muchas gracias por llegar al final, nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el laberinto del misterio, adiós.